Bueno, la palabra de amor que Dios ha puesto en mi corazón hoy es vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los componentes que pueden ayudar nuestra fe en Jesús a crecer. Aleluya. Entonces empezaré hablando, antes de leer el texto principal, empezaré hablando de dos fundamentos de la fe en Dios que hay. Probablemente hay otros fundamentos, pero creo que hay dos fundamentos muy importantes para la fe en Dios. El primero es creer en su Hijo Jesucristo, que Él murió y resucitó para nuestra salvación. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. El aspecto clave aquí es la frase de los que le buscan, porque los demonios también creen en Dios, pero ellos no lo buscan. Ellos tiemblan en su presencia. ¿Recuerdan cuando Jesús se presentó ante el Gadareno, aquel hombre que estaba poseído por una legión de demonios? Los demonios le dijeron a Jesús, todavía no es ahora, no es nuestra hora. Y le rogó que los echara fuera a los cerdos. Ahora, a los cerdos, ¿vale? Eso ellos huyen de la presencia de Dios, no se acercan a Dios. Así que creer es el primer fundamento de la fe. Y el segundo fundamento es actuar en consecuencia. La acción es cómo aplicamos nuestra fe en Cristo. Santiago 2:17 dice que la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Primero, creemos y segundo, actuamos en fe. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Siempre tuve una cierta dificultad en entender 2 de Pedro 1, y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 7. Siempre tuve dificultad en entender porque nunca había buscado y meditado profundamente en el significado de estos elementos. Por eso era una de mis escrituras menos favoritas en la Biblia. Bueno, es una tendencia humana a evitar lo que no entendemos, lo que realmente no entendemos. Esto nos habla de los componentes que debemos añadir a nuestra fe para que heredemos el reino de los cielos. Así que prestemos mucha atención a estos elementos. Estos elementos son maneras prácticas que ayudarán en el crecimiento de nuestra fe. Así que sin más preámbulos, vamos a leer 2 de Pedro 1 y desde el versículo 5 dice así. Un momentito. Dice, y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Aleluya. Déjame diseccionar estos elementos por ti. Leemos añadir a la fe virtud. ¿Qué es virtud? Virtud, según la Nueva Traducción Viviente, es excelencia moral. La excelencia moral no se trata de una actitud, sino de una demostración de vida. No es pensamiento moral, sino tus acciones. No es, por tanto, la virtud es la habilidad dada por Dios para hacer un acto moral heroico. La excelencia moral
son las actitudes y acciones que construyen nuestro carácter. Filipenses 2, 12, desde 12 a 14 dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y amor. Y el versículo 14 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces. Bueno, como luces radiantes en el mundo lleno de gente perversa y corrupta, dicen. Esto incorpora muchas calidades de gente. Esto incorpora, muchas calidades que debemos de obtener como honestidad, no practicar la inmoralidad sexual y otras prácticas mencionadas en Gálatas 5. Virtud es manifestar los frutos del Espíritu Santo. Y si quieres saber cuáles son los frutos del Espíritu Santo, puedes más tarde ir a consultar en Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16 al 26. ¿Amén? Volviendo al texto, leemos que a la virtud debemos añadir conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios, de sus leyes. Osea 4:10 dice, mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios y pasar tiempo con Él para conocer su carácter, su corazón y su voluntad para tu vida. Leemos después que al conocimiento añadimos el dominio propio. ¿Cómo así? Bueno, nosotros no vamos a adquirir conocimiento sin antes decidir hacerlo. Obtener conocimiento significa que tenemos que estudiar y planear, y esto requiere disciplina, es decir, el dominio propio. Necesitamos el dominio propio para que no cedamos a los deseos de la carne y etc. Al dominio propio dice también, al dominio propio añadimos perseverancia. ¿Por qué perseverancia? Porque no es fácil mantenerse enfocado en una tarea o una meta. Requiere mucha disciplina y mucha perseverancia. En nuestra caminata con Cristo habrán muchos obstáculos, muchas distracciones y dudas y razones que nos hagan querer rendirnos. Habrán personas que te van a decir que estás perdiendo tu tiempo y el mundo te ofrecerá cosas más atractivas. Pero Jesús dijo en Juan 16:33, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Estoy casi terminando. Hacia adelante. Dice que a la perseverancia añadimos devoción. Devoción es sumisión a Dios, porque no es con fuerza, solo con nuestra fuerza, que vamos a conseguir resistir al diablo. Es importante reconocer que aún necesitamos de la ayuda de Dios, que es Dios quien nos ayuda a luchar contra las tentaciones y las fuerzas resistentes del mundo de los espíritus. Ahora, si aceptamos su ayuda o no, esto ya no es su responsabilidad. El penúltimo elemento es añadimos a la devoción o sumisión a Dios el afecto fraternal. Porque cuando nos sometemos a Dios y tenemos comunión con Él, pasamos a conocer su perfecta voluntad y su naturaleza y pasamos a amarlo porque Él nos amó primero. Y cuando buscamos a Dios y Él nos muestra su perdón, entendemos que nosotros mismos no tenemos el derecho de no perdonar a los demás. Por tanto,
y que tenemos que amarlos. Por tanto, la devoción o sumisión a Dios, que es el acto de buscarlo, buscar su presencia en oración y estudiando la palabra, genera en nosotros este afecto fraternal. Y este afecto fraternal que genera en nosotros por Dios debe de expandirse a todos. Y es decir, el afecto fraternal, al afecto fraternal añadimos el amor, como leemos aquí, ¿vale? Al afecto fraternal, amor. Y el amor, este amor que debemos a los demás. El apóstol Pablo dice en Romanos 13:8, dijo que deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Amén. Entonces esos elementos son muy importantes, son lo que debemos añadir a nuestra fe para que crezcamos en Cristo y, como dice ahí, para que seamos aceptos en su reino. No basta solamente creernos en Jesús, pero tenemos que, con las acciones, tenemos que creer y tenemos que actuar. Y estas son maneras que podemos actuar para agradarnos a Dios. Amén. Ahora voy a terminar con una oración. Padre, muchas gracias por tu palabra, por enseñarnos esta exhortación, Señor, de tenernos fe en ti y también, Señor, usarnos y actuarnos en nuestra fe haciendo lo que te agrada, siguiendo a estos elementos, a estos pasos que nos van a llevar a añadir y a hacer crecer nuestra fe en ti y permitirnos entrar en tu reino. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta palabra y que esta palabra esté enraizada en nosotros y que podamos cumplirla en nuestras vidas. Oramos en nombre de Jesús. Amén.